Buenos días, estudiantes de grado 11. Pues a continuación voy a explicarles en qué consiste el taller que deben realizar durante las semanas del 27 al 11 de junio. Recuerden que este taller debe ser enviado a mi correo a más tardar el 11 de junio y el 12 de junio cargar sus respuestas en la plataforma de AdQuiz. Por otra parte, les recuerdo también que hasta el 12 de junio tienen plazo para ponerse al día con las 5 actividades que llevamos de segundo periodo, las cuales todas reposan en la plataforma Wix. Bueno, esta guía de trabajo corresponde a la clasificación de funciones polinómicas. Las funciones se pueden clasificar en polinómicas, en racionales, en radicales, trascendentes, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y especiales. Esta guía solamente va a tratar las que tienen que ver con funciones polinómicas, racionales y radicales. Entonces vamos a empezar con la primera clasificación, que son las funciones polinómicas. Dentro de las funciones polinómicas encontramos tres que se utilizan con mucha frecuencia, que son la función constante, la función lineal, la función cuadrática. También pues está la función cúbica, pero pues estas son las tres que voy a tratar. La función constante es aquella función que tiene una estructura f de x igual a un número, a un k, que no va acompañada con ninguna letra. Por lo tanto, esa función podría ser, por ejemplo, y igual a 5, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, es solamente un número que no va acompañada con letra o variable. Por eso se dice que la función constante también es denominada como la función grado cero. Esa función constante, gráficamente, es aquella que, teniendo nuestro plano cartesiano, se origina una línea recta paralela al eje X, es el eje X, paralela al eje X, que pasa por este número K, que en este caso es el número 5. Entonces ahí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en ese número 5 se genera una línea totalmente paralela al eje X, que pasa por ese 5, y que obviamente puede ir desde menos infinito hasta infinito positivo. Eso quiere decir que el dominio de la función, ahí es donde vamos a entrar a ver dominio. Recordemos que el dominio de la función son todos los valores que toma la función en el eje X. Entonces, si nos damos cuenta, esta función yo la puedo prolongar por derecha y la puedo prolongar por izquierda en ambos sentidos, y puede tomar todos los valores en el eje X. Por lo tanto, el dominio de la función va desde menos infinito hasta infinito. Eso quiere decir que el dominio de la función son todos los números reales. El rango de la función, en este caso el rango de la función constante, ya no son todos los reales. El rango, lo vamos a observar, es la amplitud que tiene la gráfica en el eje Y, que son los valores que puede tomar la función en el eje Y. Si ustedes se dan cuenta aquí, los valores que puede tomar la función en el eje Y solamente corresponde a un valor, solamente corresponde al número 5. Por lo tanto, ahí lo colocamos como elemento entre corchete y solamente sirve el número 5 porque solamente corta el eje Y en el número 5. Por lo tanto, ese sería su rango. Entonces, esta es la función constante. Recuerden que la función constante es totalmente paralela al eje X. Luego encontramos la función lineal. La función lineal ya tiene una estructura diferente. Ella también es conocida como grado 1 porque ya ahora sí aparece la variable, la letra, y esta aparece con exponente máximo 1. Entonces la estructura de una función lineal es y igual a mx más o menos b. Esta es la ecuación implícita, como se dice, de la recta. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la función y igual a 2x, o la función y igual a menos un medio de x, o podríamos tener la función menos 2x más 1, o 3x menos 2, por ejemplo. Todas estas funciones son funciones lineales. Hay una subclasificación entre estas, que son las que pasan por el vértice 0, 0, son lineales, y las que no pasan por 0, 0 se llaman afín, son lineal afín, las que no pasan por 0, 0. Entonces, en la gráfica, las funciones lineales, por ejemplo esta,
Este número menos 2 indica que la pendiente es negativa, o sea que su inclinación es negativa, es decir, que es como si fuera decreciente la función. Este otro número me indica el punto de corte con el eje Y, en dónde corta el eje Y. Por lo tanto, esta función es una función con pendiente negativa y el intersecto con el eje Y es 1. Esta tendría la pendiente positiva y el intersecto con el eje Y es en menos 2. Entonces, estas más o menos, no me voy a poner a hacer las tablas, ustedes podrían darle valores ya específicos, generar una tabla de X y Y para cada una de ellas, para ver esas particularidades. Pero aquí me está diciendo que es una pendiente negativa y que pasa por 1. Entonces, aquí está el 1 arriba, y si es negativa es porque tiene esta posición la recta, ¿sí? Pues obviamente ustedes le pueden dar otros valores para especificar la inclinación de esa línea. Esta dice que la pendiente es positiva, entonces ya es creciente y corta en menos 2. Si corta en menos 2 es porque pasa aquí por menos 2 y dice que es positiva, entonces la forma de la línea va en este sentido porque va subiendo de alguna manera. Entonces este número me indica si es pendiente positiva o negativa y este es el punto de corte. Estas funciones, como no pasaron por 0, 0, son funciones lineales afines. Si hubieran pasado por 0, 0, esas funciones como esta pasa por 0, 0. ¿Por qué? Porque no tiene punto de corte, ni arriba ni abajo. Entonces es una función totalmente lineal y pasa por 0, 0. Y es una pendiente positiva. La función lineal, su dominio, el dominio de la función lineal, de este caso, por ejemplo, si ustedes observan, yo puedo prolongar estas dos líneas de manera indiscriminada y me servirían todos los valores de X. Todos los valores de X tenían una correspondiente en Y. Todos los valores de X, así yo la prolongo y la prolongo. Por lo tanto, el dominio de la función en términos de X son todos los reales. Y el rango de la función, recuerden que es la amplitud de la graficadora en Y. Entonces, si esto también yo lo prolongo y lo prolongo y lo prolongo, ellas van a tener también un correspondiente en Y siempre, un correspondiente siempre en Y. Por lo tanto, su rango también son todos los reales. Entonces, en el caso de todas las funciones lineales, su dominio son los reales y su rango son los reales siempre. Esa es la función lineal. Si quisiéramos encontrar la pendiente, pues ustedes ya saben que existe una fórmula que me permite hallar la pendiente. La pendiente de la recta se puede calcular teniendo dos puntos. O sea, puedo tener este punto, por ejemplo, y aquí puedo tener otro punto, otra pareja ordenada. Y teniendo dos puntos por los cuales pasa la recta, yo puedo determinar qué pendiente o inclinación tiene, utilizando y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero pues eso creo que no se los pedí en la guía. Solamente que identifiquen cuándo una función es lineal y cuál es su dominio y cuál es su rango. Y de pronto si quieren saber sus intersectos con el eje Y. Bueno, esa es la función lineal. La función cuadrática es conocida también como grado 2. Su representación en el plano cartesiano es una parábola, es decir, que es una curva que abre o hacia arriba o hacia abajo. La estructura es y igual a x a la 2, podría ser así, que es una cuadrática incompleta. Podría ser y igual a x a la 2 más o menos c, entonces se le suma o se le resta algo. O puede ser con un término lineal, con un bx, o sea, con un exponente, con otra variable x, pero con exponente 1, que también se le puede sumar o restar. Estas todas tres son incompletas, o puede ser la completa, que puede tener los tres términos. Entonces tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Esta de acá siempre pasa por el 0, 0. Esa es la función cuadrática que pasa por 0, 0. Entonces es esta. Entonces si yo tengo la función y si este número es positivo, abre hacia arriba. Entonces esa es una claridad que tienen que tener. Es positivo, abre hacia arriba. Si el número de aquí que acompaña el término cuadrático es negativo, abre hacia abajo. Entonces esa es una particularidad. En este caso supongamos que fuera y igual a 2x a la 2. Entonces es positivo, abre hacia arriba.
Y como no tiene ningún otro término que la acompañe, indica que pasa por 0, 0. Sería esta. Esta función podría ser y igual a 2x a la 2 menos 1. Entonces quiere decir que se bajó, corta al eje y menos 1, entonces haría esta particularidad. ¿Sí? Es positiva pero corta al menos 1, o sea, se corre. Si es más 1, pues sube. Esta ya hace que se corra o hacia derecha o hacia izquierda. Entonces ya son funciones que de pronto ya no están sobre el eje, no están simétricas al eje Y, sino que están corridas. Entonces puede ser algo así, que se está corriendo. Y esta ya es que aún no solamente se corre hacia arriba, hacia abajo, sino también hacia derecha y hacia izquierda, sería la completa. Listo, estas serían las cuadráticas. Las funciones cuadráticas, por ejemplo, tenemos la función cuadrática, no sé si les dejé alguna ahí. Sí, está la función cuadrática x cuadrado menos 6x menos 9. Entonces voy a borrar estas. Entonces vamos a mirar cómo operar con una cuadrática. Y igual a x cuadrado menos 6x más 9. Entonces con esa cuadrática pues sé que es una función cuadrática que abre hacia arriba porque aquí hay un 1 invisible. Entonces va a abrir hacia arriba, ya sé que abre hacia arriba. Pero yo necesito calcularle su dominio y su rango. Entonces para calcular dominio y rango tengo que graficar la función o como mínimo tengo que encontrar el vértice de la función. Entonces en este caso, para hallar el vértice, pues yo tengo que tener claro que este término, el número que acompaña ese término es el A, el número que acompaña este término es el B y el número independiente es el C. Entonces la ecuación para calcular el vértice de la función es x igual a menos b sobre 2a. Voy a sustituir esa información, entonces sería menos b, que en este caso es menos 6. Ahí utilizo paréntesis porque este menos es de la ecuación y este menos 6 es del b. Sobre 2 por a. ¿Quién está en este caso? Un 1 invisible. Entonces x es igual a menos por menos daría más 6 y 2 por 1, 2 y simplificado esto me daría 3. Ya tengo la primera componente del vértice, que es una pareja ordenada. Entonces ya tengo el x, me faltaría hallar el y. Para hallar el y, cojo toda la función y voy a sustituir a x por 3, que fue el que encontré aquí. Entonces 3 a la 2 menos 6 por 3 más 9. Aquí está multiplicándose. Entonces opero, 3 al cuadrado es 9, más por menos da menos, 6 por 3, 18, más 9. Entonces en este caso estos dos son positivos, daría 18 menos 18, 0. Entonces en esta función ya encontré la segunda componente, que es y. Entonces encontró el vértice, está dado por una pareja ordenada, que la primera componente es x y la segunda componente es y. Entonces en este caso la x es 3 y la y es 0. De esa manera encuentro el vértice. Entonces luego voy a generar ahí sí el plano cartesiano para poderlo graficar. Entonces voy a escribir aquí el vértice para que lo tengamos presente. 3,0, recordando que el primero es x, el segundo es y. Entonces este es el proceso que ustedes tienen que hacer para calcular el vértice y eso sí se los pedí en la guía. Listo. Luego voy a graficar. Entonces en la gráfica, pues para poder hacer la gráfica yo tengo que tener una tabla x, y. Entonces voy a generar ciertos valores para esa función. Entonces voy a dar valores, por ejemplo, de menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Yo puedo dar los valores que yo quiera, generalmente unos positivos, unos negativos, el 0. Entonces lo que hago es sustituir este valor en esta función. Entonces sería y igual a x cuadrado menos 6x más 9. Entonces este x cuadrado voy a darle este valor, sería menos 2 a la 2 menos 6 por menos 2 más 9. Entonces lo que hice fue cambiar la x por el primer valor de la tabla. Entonces menos 2, entonces lo sustituyo.
y opero. Entonces menos por menos daría más y 2 por 2 daría 4. Menos por menos daría más, 6 por 2, 12, más 9. Entonces en este caso daría 12 y 9, 21 y 4, 25. 16, 25. Entonces coloco aquí 25. Luego cambiaría la x ya no por menos 2, sino por menos 1. Entonces aquí la cambio por menos 1 y opero de nuevo. Entonces ahí daría, menos por menos daría más, 1 al cuadrado pues 1, menos por menos da más, 6 por 1, 6, más 9, y igual 16. Entonces aquí coloco 16. Listo, ahora voy a sustituir acá por 0, que es el siguiente valor de la tabla. Entonces sustituyo por 0. Entonces 0 al cuadrado, 0. 6 por 0, 0. Más 1, 1. Luego voy a sustituir por 1. Acá y acá. Entonces aquí voy a colocar los de azul para que lo ubique. Listo, entonces ahí opero 1 al cuadrado, 1, más por menos menos, 6 por 1, 6, más 9, sería 10 menos 6, 4. Luego sustituyo por 2, entonces 2, 2, y igual 2 al cuadrado, 4, más por menos menos, 6 por 2, 12, más 9, 9 y 4, 13, 13 menos 12, 1 positivo. Cuando vale 3 ya sabemos que nos da 0, ¿no? Pues si sustituyo aquí por 3, ya sabemos que nos da 0 en la sustitución anterior que hicimos. Entonces no hay necesidad de hacer 0. Aquí vamos a sustituir por 4, que es el siguiente valor de la tabla. Entonces ahí nos da 16, más por menos menos, 6 por 4, 24, más 9. 16 y 9, 25, le resto 24, me da 1 positivo. Y cuando sustituya por 5, me va a volver a dar 4. Listo. Entonces ahora sí, teniendo la tabla de valores, y esto lo voy a hacer así con todas las funciones. Lo puedo hacer con cualquier función, de esa manera, dar valores a la función. Lo voy a graficar. Entonces al graficarla, voy a darle valores pequeños para poderlo hacer. Voy a darle valores en x desde 1 hasta 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Porque son los valores más pequeños que puedo tener, inclusive desde 0. Entonces desde 0 hasta 5, porque aquí ya los tengo muy grandes. Entonces aquí genero también los valores respectivos en y. Me dieron positivos, pues solamente voy a dar al lado positivo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ahí lo que voy a hacer es generar las parejas. 1 con, bueno, aquí 0, 0 en x, 1 en y, 0 en x, 1 en y, 1 en x, 4 en y, 2 en x, 1 en y, 0 en x, 1 en y, 1 en x, 4 en y, 2 en x, 1 en y, 0, aquí algo nos quedó mal en esta, 4 en x, 1 en y, y 5, aquí hay un valor que nos quedó mal. Vamos a verificar qué ocurrió en ese 0. X cuadrado menos 6x más 9 sería 0 al cuadrado 0. Ah, es que era 9. Aquí es un 9. Mentiras, acá, un 9. Entonces, porque aquí es menos 6 por 0 más 9. Entonces aquí era un 9 y no era un 1 como yo le había sumado. Entonces aquí es un 9. Listo, entonces este valor va por allá arriba. Entonces ese no lo voy a graficar porque pues no me alcanza la gráfica. Listo, y entonces ahora sí, uno de esos puntos. Listo, ya tenerlos unidos me doy cuenta que el vértice es la pareja ordenada 3 con 0. O sea, es el punto, en este caso el punto mínimo de la gráfica. Cuando habla hacia arriba es un punto mínimo.
si abre hacia abajo será un punto máximo. Entonces este será el punto mínimo. Entonces voy a sacar dominio y rango. Entonces dominio de la función y rango de la función. El dominio, recuerden que es la amplitud que tiene la gráfica en términos de x, de dónde hasta dónde va en x. Yo estas dos las puedo prolongar y puede tomar todos los valores en x. Tiene una correspondiente en x siempre, cuando yo la prolongo. Por lo tanto, su dominio son todos los números reales. Va desde menos infinito hasta infinito. El rango es la amplitud de la gráfica en y. En este caso, la gráfica va desde este punto vértice hasta infinito positivo. Es decir, que va desde 3, en este caso, va desde este valor que está aquí en x, que en este caso es valor de y, en y es 0, entonces va desde 0 hasta infinito positivo. Y el infinito positivo será abierto, porque des en cuenta que la gráfica de abajo no está desde aquí, y0, hasta infinito positivo, y el rango se toma en términos de y. Y es así se calcularía el vértice de la función y así se graficaría para determinar el mismo de cualquier función. Para 3 el valor que coincide con el vértice. Bueno, continuamos. Si de pronto la gráfica diera así, estuviera así, digamos, plano cartesiano, y aquí estuviera menos 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en y. El dominio de la función, pues ya sabemos que ella en x, el dominio de todas las funciones cuadráticas siempre va a ser los reales. Pero el rango no, el rango depende del vértice, ¿sí? Entonces en este caso el vértice, arranca desde acá, ¿sí? Den cuenta que llega hasta acá, viene desde abajo y llega hasta allá. Entonces por eso se dice que acá esto es un punto máximo, el anterior era un punto mínimo. Entonces viene desde menos infinito hasta menos 1 en y. Eso ocurre cuando la cuadrática abre hacia abajo, y eso me lo indica el primer número. Entonces en este caso tendría que ser un número negativo el que está acompañando al término cuadrático, y pues obviamente aquí sería menos 1 porque pues cortan menos 1. ¿Listo? Esa es la cuadrática. Entonces esas son las funciones polinómicas. La cúbica, aunque pues no la voy a tratar a gran profundidad, ella tiene esta forma, ¿sí? Esas son las funciones cúbicas. Entonces son como, ya las habíamos trabajado, que son las funciones impares, que las cúbicas guardan relación con funciones impares y tienen esta forma. Y ya de ahí en adelante hay grado 4 y en adelante 5 y demás, pero pues estas son las que más se utilizan. Luego en su guía les coloqué las funciones racionales. Entonces las funciones racionales son aquellas funciones que tienen una estructura como un fraccionario, por ejemplo f de x igual a p de x sobre q de x. ¿Qué quiere decir eso? Que es como un fraccionario que tiene arriba x y abajo x. Puede que arriba tenga más grado que abajo, o viceversa, o que sean del mismo grado. Entonces esas son las funciones racionales. Las funciones racionales son muy particulares para graficar, hay que seguir varios pasos para poderlas graficar y poder encontrar su dominio y su rango, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces en las funciones racionales se pueden presentar asíntotas, puede tener asíntotas verticales o asíntotas horizontales. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas son líneas imaginarias por las cuales la función no pasa, no la toca. Se puede aproximar mucho a tocarla, pero no la toca. De allí se genera la noción de límite también, que es el tema que vamos a ver después. Entonces puede tener asíntotas verticales
puede tener asíntotas horizontales. Las horizontales es si el de arriba, el exponente de arriba es menor que el de abajo, llamemos que el de arriba sea n y el de abajo m. Si el exponente del de arriba es menor que el de abajo, tiene una asíntota en y igual a 0. Si el m y el n son iguales, tiene una asíntota en la división entre los dos exponentes, que en este caso sería la división entre el de arriba y el de abajo. Si tienen exponente, entonces daría la división en y igual a 1. Si el es mayor que 0, si el de arriba es mayor que el de abajo, perdón, la función no tiene asíntotas. No tiene asíntotas. Eso lo vamos a ver un poquito más, con más detenimiento con los ejemplos, ¿listo? Entonces, esa es la situación de las asíntotas con las funciones racionales. Bueno, entonces tenemos un ejemplo que es f de x igual a x menos 2 sobre x al cuadrado menos x menos 6. Entonces ahí tenemos que aplicar ciertos pasos para poder determinar cuáles son las asíntotas que tiene la función. Entonces en este caso vamos a determinar los ceros que tiene esta función, es decir, si hay alguna restricción. Entonces nos vamos a ubicar primero en el denominador, ¿sí? Y vamos a recordar algo importante, y es que el denominador en una función y en cualquier expresión de un número racional no me puede dar 0. Entonces esto de 0 sobre 0 no se puede, ni cualquier otro número, o sea, cualquier número sobre 0 tampoco se puede. Porque si ustedes lo verifican en su calculadora, y recuerden que eso lo vimos cuando establecimos inecuaciones, esas son unas restricciones. En la calculadora dice indeterminado, error, entonces pues no se puede dejar ni 0 arriba y 0 abajo al tiempo, ni 0 abajo. Por lo tanto, en el denominador no me debe dar 0. Entonces, si hay en algún valor que me da 0, lo debo excluir del rango de la función, el dominio de la función, perdón. Entonces, en este caso vamos a analizar qué pasa en el denominador y cuándo me daría en ese caso 0. Entonces, voy a valerme de la factorización. Entonces sería x menos 2 sobre, factorizo porque este es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, entonces lo voy a factorizar. Entonces le saco raíz a este término, me da x, que es el que voy a colocar acá. Este signo va en el primer factor, multiplico signos, menos por menos, más va en el segundo factor. Debo buscar dos números que restados, porque son signos contrarios, que restados me den 1, pero que multiplicados me den 6. Sería 3 y 2. ¿Cierto? Entonces esos serían los factores. Aquí yo no puedo cancelar porque no son del mismo signo. Entonces quedaría de esa manera. ¿Eso qué indicaría? Que o esto es 0 o esto es 0. Para que algo por 0 me dé 0 y me genere el 0 del denominador. Entonces voy a probar si existe algún momento en el que eso me dé 0. Entonces sí, claro, si este es 0 o si este es 0. Que eso lo hicimos cuando trabajamos sin ecuaciones. Entonces se quedaría la x, este sería un 3. Y este sería la x y este pasaría a ser allá un 2 negativo. Entonces aquí estaba negativo, pasa positivo, aquí estaba positivo, pasa negativo. Entonces hay para dos valores para los cuales el denominador de esta función me da 0. Cuando x vale 3 y cuando x vale menos 2. Quiere decir que en el dominio de la función yo tengo que quitarle esos dos valores. Me está indicando además que esos dos valores son las asíntotas verticales de la función, es decir, que por esos dos puntos no puede pasar la función. Entonces tengo que tenerlos por aquí presentes. Entonces son asíntotas verticales y están cuando x vale 3 y cuando x es igual a menos 2. Entonces para esos dos valores la función no está definida. Entonces ya ahí los encontramos. Vamos a determinar si hay 0... cuál es el punto de corte con el eje Y, si lo hay. Entonces para eso lo que hacemos es sustituir en la función, voy a sustituir a todos los x por 0 para saber qué valor toma en Y, en el eje Y, en su punto de corte. Entonces en este caso
0 menos 2 sobre 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Esto es igual a menos 2 sobre 0 al cuadrado, pues 0, menos 0, 0, y menos 6, pues estaría menos 6. Igual simplifico 1, simplifico 3, y menos por menos da más, me quedaría un tercio. Quiere decir que cuando x es igual a 0, y toma el valor de un tercio. Ese un tercio es el punto de corte. Entonces, por punto de corte, un tercio. Entonces, con el eje Y. Entonces, corta el eje Y en un tercio esa función. Listo. Entonces, ahí voy sacando la información relevante para poder hacer el proceso de la gráfica. Listo. Entonces, ya hicimos lo primero, que fue determinar si habían asíntotas verticales. Las asíntotas verticales ya las ubicamos el punto de corte si lo tiene, porque a veces no hay punto de corte. Entonces tengo la función, perdón que la borré. Entonces tengo la función y voy a mirar el grado máximo de la de arriba. Entonces des en cuenta que aquí el grado máximo es un 1 y aquí el grado máximo es un 2. Entonces ahí es donde vamos a analizar los m's y los n's. Entonces aquí el n es un 1 y el m es un 2. El n es el grado del de arriba y el m es el grado del de abajo. Entonces tengo un n1 y un m2. Entonces nos damos cuenta que n es menor que m. Como n es menor que m, quiere decir que hay una asíntota cuando está sobre x. O sea, el eje x es una asíntota horizontal. Como este es menor que este, quiere decir que sí hay una asíntota, y esa asíntota se genera con el eje x, es decir, cuando y es igual a 0. Entonces todo el eje x se convierte en una asíntota, obviamente para algunos valores, puede que no sea para todos. Entonces aquí ese es el siguiente elemento, si hay una asíntota horizontal, porque estas son verticales, una asíntota horizontal cuando y es igual a 0. Entonces, es decir, toda la función, toda la recta, todo el eje x. Bueno, ya luego podemos darle otros valores, porque pues ahí solamente tenemos algunos. Entonces vamos a darles algunos valores a esa función. Entonces generamos una tabla x y una tabla con su respectivo en y. Entonces vamos a darles algunos valores. Entonces ahí está, por ejemplo, el valor de menos 3, está el valor de menos 1, está el valor de 1, está el valor de 4. Podemos darle pues obviamente más valores. No solamente enteros, puedo también trabajar valores racionales o fraccionarios. Entonces al darle el valor aquí a la x de menos 3, me da el resultado menos 5 sextos. Al darle el valor de 1, me da 3 cuartos. Al darle el valor de 1, entonces me arroja un sexto. Al darle el valor de 4, me da un tercio. Darle el valor de 4. Y con esos valores yo ya puedo generar lindamente la gráfica. Entonces ya tengo la gráfica. ¿Sí? Entonces voy a ubicar en esa gráfica pues los valores. Voy a ubicar los menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Acá el punto 0. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a generar 1, 1, 2, 3, 4. Aquí de abajo también puedo generar otros valores. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y voy a empezar a graficar la información que está allí. Entonces me dicen asíntota vertical en x igual a 3. Entonces en x igual a 3 hay una asíntota vertical, quiere decir que aquí hay una línea punteada, una línea imaginaria, por la cual no pasa la función. Esta línea punteada no debe ser tocada por la función porque es una asíntota vertical en x igual a 3. Lo mismo pasa en x igual a 2. Entonces hay acá una línea punteada que es una línea imaginaria
por la cual no pasa la función, no la toca por más de que se aproxime, es una asíntota vertical. Entonces ya ubiqué esta y esta. Dice que corta al eje Y en 1/3. Entonces aquí en el eje Y 1/3 es un número positivo, entonces voy hacia arriba, divido la unidad en 3, entonces mi unidad es de 0 a 1, la divido en 3 y tomo una, por lo tanto aquí quedaría 1/3 que sería el punto de corte, es decir que por ahí va a pasar la gráfica. Me dice que además hay unas asíntotas horizontales, hay una asíntota horizontal cuando Y vale 0, aquí está Y0, entonces cuando Y vale 0 hay una asíntota horizontal. Aquí también voy a tener asíntota, es decir que la gráfica no va a pasar por aquí y no va a pasar por aquí. En este sector sí va a estar porque aquí hay un punto de corte. Listo, y voy a ubicar ya los otros puntos de la tabla. Entonces está -3 en -5/6. Entonces me ubico en -3, que está por acá en -3, y 5/6 es hacia abajo porque es un número negativo. Indica que yo debo dividir aquí mi unidad en 6 partes. Entonces acá voy a hacer 6 particiones. Entonces mitad, mitad, mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes y tomo 5. Entonces quedaría por aquí -5/6 y genero la pareja aquí. Entonces aquí quedaría esta pareja, -3 en X y -5/6. Luego que me dice que -1 y 3/4. Ese 3/4 era positivo, -1 y 3/4. Entonces -1 ya está aquí y me dice que es 3/4, va hacia arriba porque es positivo. Dividiría la unidad en 4 y tomo 3, entonces quedaría por acá. Listo, luego me dice que 1 con 1/6. Entonces el 1, 1/6 es dividir esta unidad en 6 partes iguales y tomar la primera, quedaría muy pegadito por acá. Luego me dice 4 1/3, entonces aquí en 4 me dice que es 1/3, es decir, hacia abajo es 1/3 positivo, 4, 1/3 positivo, entonces aquí dividiría la unidad en 3 partes y tomaría 1, quedaría por acá. Si yo le doy más valores, pues esa gráfica pues va a quedar mucho más amplia. Entonces aquí esta gráfica va a ser, vamos a hacerla con este otro color para que se vea. Esta gráfica va a ser algo así. Si uno le diera más valores, ¿no? Entonces hace esto. Por este lado. Se aproxima mucho a esta línea sin tocarla, se aproxima mucho a esta línea sin tocarla. ¿Listo? Y aquí hace esto, se aproxima mucho a esta línea sin tocarla, se aproxima mucho a esta línea sin tocarla. Y aquí hace lo mismo, se aproxima mucho a esta línea sin tocarla, se aproxima mucho a esta línea sin tocarla. ¿Listo? Esa es la representación, dándole obviamente más puntos, ¿no? Solamente yo grafiqué algunos, pero pues yo ya sé el comportamiento de la gráfica. Entonces me piden cuál es su dominio. Entonces dominio, rango, entonces en este caso el dominio de la función, ¿no? De la función. Entonces el dominio es la amplitud o los valores que toma en X. Entonces démonos cuenta que en X toma todos excepto dos valores, este -2 y este 3. Entonces sería todos los reales menos dos elementos en particular, el -2 y el 3. Ese sería su dominio. En su rango, démonos cuenta que en el rango esa función toma todos los valores. Aunque aquí no me toma a x0 y aquí no me toma a x0, aquí sí me lo toma. Entonces en ese caso, en esa función, su rango sí son todos los reales, porque aunque acá no lo toma a x igual a, cuando y es 0, perdón, cuando y es 0, aquí sí lo toma en un momento. Entonces quiere decir que toma todos los valores en el eje Y. Por lo tanto, sus rangos son los reales. Ahí en la guía hay otro ejemplo. Entonces vamos a mirarlo porque pues estas son las funciones más complejas. Entonces, el siguiente ejemplo dice g de x, que es lo mismo, g de x es y. G de x igual a x menos 4 sobre x cuadrado menos 6x más 8. Entonces en ese caso tenemos que seguir los mismos pasos y es primero identificar si tiene ceros en el denominador.
porque no puede haber un 0 en el denominador. Entonces lo que hago es valerme de la factorización, factorizo este trinomio, saco raíz, este signo va en el primero, multiplico los dos, va en el segundo, menos por más da menos. Debo buscar dos números que sumados me den 6, pero que multiplicados 8. Eso es 4 y eso es 2. Entonces en ese caso, ahí sí yo ya puedo cancelar porque puedo simplificar esto. Arriba me quedó un 1 y abajo x menos 2. Entonces ese x menos 2 sería coger ese valor e igualarlo a 0 y despejar. Eso quiere decir que si tengo una asíntota vertical. Entonces asíntota vertical si tengo, y es cuando x es igual a 2. Eso quiere decir que no puede pasar por el valor de 0 igual a 2. ¿Qué otro valor? Se concluye que la función no toma el valor de 0 y que el punto de la abscisa x igual a 4 hay un agujero. Entonces también, si yo le doy el valor aquí en la función a x igual, coloco como si x valiera 0, va a haber un hueco, va a haber como un agujero. Entonces también no me serviría. Entonces eso sería si yo la sustituyo acá. Entonces sustituimos la función, si yo le diera el valor de 4, entonces sería 4 menos 4 sobre 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 8. ¿Qué pasa cuando le doy el valor de 4? Arriba pues me da un 0, ¿cierto? Y abajo daría 16 y 6 por 4 daría menos 24 más 8. Y 16 y 8 me da 24 y 24 me daría 0. Me genera el 0 sobre 0, que también es una restricción. Quiere decir que también tiene un hueco cuando x vale 0. Entonces cuando x vale 4, aquí hay un agujero, hay un hueco en la función, porque esto es lo que ocurre, hay una indeterminación. ¿Listo? Entonces, en ese caso, porque hay un 0 arriba y un 0 abajo, entonces eso me genera esa indeterminación. Listo, ya determinamos las asíntotas verticales y determinamos también que pues hay un agujero. Luego vamos a mirar si hay asíntotas verticales. Entonces las asíntotas verticales, recordemos que es con los exponentes. Entonces en este caso hay un 1 aquí y aquí hay un 2. Entonces un 1 y un 2. Bueno, antes de eso voy a mirar el punto de corte. Entonces era x menos 4 sobre x al cuadrado menos 6x más 8. Voy a generar antes de la asíntota horizontal, voy a generar el punto de corte con el eje y. Entonces para eso, pues nosotros ya habíamos simplificado esto y esto nos daba un 1 sobre x menos 2. Ahí voy a sustituir por 0. Entonces sería 0 menos 2, cambio todas las x por 0 para hallar el punto de corte. Y esto me daría menos 2. Entonces me da menos 1 medio. Entonces me da ese menos 1 medio, sería el punto de corte. Sería el menos 1 medio. Punto de corte con el eje Y. Ahora sí voy a hacerlo en los exponentes. Entonces acá hay un 1, acá hay un 2. Entonces el grado, el de arriba, el del n, es menor que el del m. Entonces el eje x vuelve y se convierte en una asíntota. Entonces el eje x es una asíntota. Entonces aquí coloco asíntota horizontal, entonces es el eje x, o y igual a 0. Listo. Entonces ya tengo esa información, le doy más valores a la función, genero una tabla de valores, x menos 4 sobre x al cuadrado menos 6x más 8. Entonces genero valores, genero la tabla de valores x y y. En esa tabla de valores, pues damos varios valores para poder identificar el comportamiento de la función en
En la de ustedes tenemos menos 1. Cuando x vale 0, también podemos tener 1 y 3. Entonces cuando vale menos 1 es menos 1/3. Ya está aquí en la guía. Cuando vale 0, ya sabemos que cuando vale 0 es menos 1/2. ¿Qué es esto? Cuando x vale 0 me dio menos 1/2 en y. Y cuando vale 1 me da menos 1. Y cuando vale 3 vale 1 en y. Entonces ya voy a generar la gráfica. Entonces plano cartesiano, eje x, eje y. Ubico estos números en el eje x, entonces sería menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4. En el eje y me dieron pues números pequeños, positivos y negativos. Listo. Entonces me dice ubique esas parejas ordenadas. Entonces voy a ubicar esas parejas ordenadas. La primera es menos 1, menos 1/3. Entonces menos 1 y menos 1/3 quiere decir que yo divido la unidad en 3, porque es tercios, y tomo 1. Quiere decir que este menos 1 se une aquí con menos 1/3. Quedaría por acá ese punto. Menos 1/3. 0 con menos 1/2. Entonces 0 acá y menos 1/2. Quiere decir que la unidad negativa la divido en 2. Entonces 0 con menos 1/2 quedaría por acá. 1 con menos 1. Entonces 1 con menos 1 quedaría por acá. 1 con menos 1. Luego tenemos una asíntota vertical, que es cuando x vale 2. Entonces aquí hay una asíntota vertical por cual no pasa la gráfica, es una línea imaginaria que no puede pasar la gráfica. Listo, luego me dice que 3 con 1, entonces al 3 va aquí con 1 y yo le puedo dar más valores, ¿cierto? Esta función va a tener este comportamiento, entonces va a tener esto. Se va a aproximar mucho a esta línea, pero recuerden que esta también se volvió asíntota, esto también acá. Esta es una asíntota que aquí lo tenemos, el eje x. Se aproxima mucho a esta también, pero no la toca porque ya sabemos que hay una asíntota. Listo. Y en este lado va a ser lo mismo, va a ser esto. Se aproxima mucho al eje x, pero no lo toca porque el eje x es una asíntota. Se aproxima mucho a cuando x vale 2, pero tampoco la toca. Y ese sería el comportamiento. Debemos calcularle su dominio y debemos calcularle su rango. Entonces su dominio, toda la amplitud en el eje x, entonces démonos cuenta que son todos los reales menos x2. Entonces todos los reales menos el elemento 2. En el rango son todos así. Entonces démonos cuenta que ahí son todos los reales, pero menos cuando vale 0 en y. Entonces serían todos los reales menos el elemento 0, porque no me toca el eje x, que vendría a ser y igual a 0. Y ese sería su dominio y su rango. Estas son las funciones racionales. ¿Listo? Siempre tenemos que hacer los mismos pasos. Calcular las asíntotas verticales mirando en el denominador cuando me da 0. Tengo que mirar el punto de corte con el eje y, cambiar a toda la función por 0, a ver en qué valor corta y. Y debo calcular las asíntotas horizontales mirando los exponentes de los dos polinomios, tanto el de arriba como el de abajo. Esas son las racionales. Y nos quedan las radicales. Entonces las funciones radicales pues son aquellas que incluyen el símbolo radical o que tiene un exponente fraccionario, ¿sí? Entonces yo les dejé también en la guía las funciones radicales, pues les dejé algunos ejemplos y pues el comportamiento más o menos que ellas tienen y les dejé 3 ejemplos. Entonces en el primer ejemplo aparece f de x, voy a cambiar de marcador. F de x igual a raíz de 2x menos 1. Aquí tenemos que recordar otra restricción. Recuerden que aquí adentro no me pueden dar números negativos porque a un número negativo
y que haya un índice par, no le puedo sacar raíz, se sale del conjunto de los reales, se van los números complejos o imaginarios. Entonces yo tengo que generar acá, o identificar acá, para qué valores sí la función es real y para qué valores la función deja de ser real. Entonces aquí, todos estos de aquí me tienen que dar números positivos, sí o iguales a 0, porque 0 sí tiene raíz cuadrada. No importaría si aquí hay un número impar, pero cuando es par, como en este caso, hay restricción. Entonces cojo lo que está aquí adentro, que es 2x menos 1, y digo, eso tiene que ser mayor o igual a 0, para que sea un número positivo o 0. Entonces dejo el 2x, paso el 1 al otro lado con el signo contrario, dejo la x y paso el 2 a dividir porque se va a multiplicar. Quiere decir que la x tiene que ser siempre mayor o igual a un medio. No le puedo dar valores, o sea, esa función no está definida para aquellos valores de x en donde la x sea menor a un medio. Tiene que ser o un medio o más de un medio. Eso es una particularidad. Entonces la x tiene que ser mayor o igual a un medio.